Bien, todos sabemos que la multidrogoresistencia es una epidemia muy nueva. De hecho, por eso día a día estamos construyendo la evidencia. Y por eso, de una manera u otra, cada 2 o 3 años, a veces tenemos que cambiar las recomendaciones. Pero fíjense ustedes, hasta hace 15 años nadie hablaba de multidrogoresistencia. Nadie, porque era tan solo un problema aislado de los centros de referencia. Y el mejor ejemplo es estas excelentes recomendaciones de la OMS. Hace tan solo 20 años o 22 años, en el año 91, la OMS primero decía que la tuberculosis se tenía que curar solo con 3 drogas. ¿Y saben por qué? Porque entonces la resistencia a isoniazida no era relevante y por lo tanto no era necesario el etambutol. Pero la única referencia que hay en estas excelentes recomendaciones que siguió todo el mundo durante casi 10 años a la multidrogoresistencia es la que ven ahí abajo, que tan solo se diera isoniazida de por vida. O sea, no había un cuidado clínico ni siquiera programático. Y estas recomendaciones eran muy buenas. Pero ¿qué pasaba? Que es que entonces no se consideraba en absoluto una prioridad. En el año 97 la OMS reconoce que la MDR empieza a ser una prioridad. Empieza a haber muchos casos. Y escribe estas guías que a mí todavía me encantan, las del año 97, escritas por Chollet, Crofton, a un grupo muy bueno. Pero a mí me gustaría destacar el esquema que recomienda estandarizado en el año 97, donde dicen aminoglucósido tan solo 3 meses. Es una locura dar más para ellos, por la toxicidad y porque además se conseguían negativizar la gran mayoría de ellos. Y ahí, que bueno, ustedes no se habla nada de la cicloserina, una droga mala que la estamos añadiendo de manera sistemática. No, cuidado, que no estoy diciendo que no se tenga que dar, lo que estoy diciendo es que las cosas han cambiado mucho. Y fíjense ustedes, eso tiene que ver con las del año 2006, 2008 y 2011, donde estamos recomendando al menos 4 nuevas drogas, que serían una quinolona, una droga, un inyectable de segunda línea, la etionamida y la isoclocina, además de la piracinamida, y por supuesto con una fase intensiva de al menos 8 meses. Y entre medias, ¿qué es lo que han cambiado? Nada. No hay ni un solo estudio que valide una recomendación u otra. Tan solo la preocupación que ha existido en el mundo por la MDR y tratar de garantizar la curación del mayor número de casos. Siendo de esta manera un poquito agresivos con todo el mundo, consigues curar a la gran mayoría de los pacientes. Pero probablemente ahora tengamos que recapacitar que hay pacientes que están recibiendo esquemas demasiado agresivos. Bien, esto es muy importante razonarlo, pero realmente es que, como vemos aquí, el mundo de las resistencias viene tras el mundo de los antibióticos. Es importante reconocer cómo desde el año 1943 al año 1963 se descubren 11 diferentes drogas antituberculosas. Y desde el año 63 a la actualidad, ¿cuántas? Ninguna. La bedaquilina con un interim approval, que ni siquiera todavía lo tenemos consolidado. A la vez, durante todo ese tiempo se desarrollan un montón de ensayos clínicos randomizados. Ensayos clínicos randomizados que fueron diseñando los diferentes esquemas iniciales. Pero fíjense ustedes, conforme se descubría cada droga, conforme se descubría cada esquema, prácticamente el mismo año se describía la resistencia a esa droga. Era una adaptabilidad que tenía el bacilo tuberculoso. De tal manera que todo empezó con la monoresistencia, luego la poliresistencia, luego la multidrogoresistencia, luego la XDR, luego la TDR. Y esto ha hecho que en los últimos años haya un tremendo temor a que estamos atendiendo a una epidemia de nuevo incurable de la tuberculosis, como hace 50 o 60 años. Este es el gran temor que tenemos en la actualidad. Bien, yo quisiera dejar bien claro que ya tenemos suficientes razonamientos y suficientes publicaciones que nos avalan que la MDR se puede curar, y se puede curar fácilmente. Cuidado, es muy difícil de tratar, no es lo mismo tratar que curar. Muy difícil de tratar, muchos meses de inyectable, 18 meses, malas tolerancias, mucha plata, pero se puede curar. Aquí tenemos, por ejemplo, el primer metaanálisis que se publicó, 62% de curación en terreno. En terreno supone que hay muchas pérdidas, muchos abandonos, esto supone que pueden ser hasta un 80% en manejo clínico. Segunda publicación, con un metaanálisis también muy bueno, demostrando que se curan el 70% en terreno. O sea, tenemos datos que nos dicen que la MDR es segura. Entonces, no es un problema que no se cure, es un problema tratarla y manejarla bien. Y para mí me encantó esta publicación en niños, hace menos de un año, donde se demostraba que el 80% de los niños con MDR se pueden curar. ¿Ok? Tenemos además muy buenas publicaciones en la región. Esta de Perú fue la primera que se publicó, demostrando que en MDR se podían curar un 83% con un manejo comunitario, además. Todos sabemos que hemos aprendido mucho de la MDR y su control en Perú, ¿de acuerdo? Pero también tenemos esta muy buena publicación de nuestro amigo Rafa Laniado,
en Tijuana, en México, demostrando que la gran mayoría de los pacientes convierten y convierten rápido. Y hace aproximadamente 4 o 5 meses, esta publicación del grupo de Berkel Marcelino en República Dominicana, demostrando que con un manejo estandarizado se pueden curar el 75% de los pacientes en condiciones de terreno, que siempre son bastante buenas. O sea, tenemos, claro, la MDR se puede curar y tenemos experiencias regionales de que se puede curar. El problema es la XDR. Esta publicación hace 3 años, para mí fue muy triste cuando demostraba que metiendo 560 pacientes, también en terreno, que se consiguen peores cosas, tan solo tenían un 43% de posible curación, con muchísima mortalidad. Lo bueno que tenía esta publicación es que analizaba 2 grupos de estudios, los que, a pesar de ser XDR, daban otra nueva quinolona, excelente manejo clínico es esto, y los que, porque eran XDR, no daban la quinolona. Y aquí podían ver claramente, los que además la daban la quinolona, se curaban el 60%. O sea, con un buen manejo clínico se podía curar la XDR. Para mí también ha sido muy penoso o muy doloroso esta excelente publicación de Dennis Falson, donde analiza qué pasa después de la MDR. Que esto quizá es lo más problemático. Recuerden, la MDR, difícil de tratar, pero la podemos curar. Esto es lo que ocurre. Metiendo casi 7.000 pacientes, los que tenían solo MDR se curaban el 65%. Cuando tenían MDR más resistencia a un inyectable de segunda línea, un 56%. Los que tenían MDR más inyectable a una fluoroquinolona, el 48%. Este es el problema. Fíjense ustedes que añadirle a la MDR la resistencia al inyectable de segunda línea casi no empeora el pronóstico. El pronóstico se empeora cuando a la MDR se le añade la fluoroquinolona. Esto es una cosa muy importante. Tengan cuidado. El pre-XDR con resistencia a la quinolona, su pronóstico es casi el mismo que el de la XDR. Es casi el mismo. Y son los auténticamente difíciles de tratar y difíciles de curar. Y luego esta otra excelente publicación del grupo de G.B. Migliori, donde analiza qué pasa después de la XDR. Hemos visto antes qué pasa después de la MDR. Y fíjense ustedes, los XDR solo se curaban el 43%. Si al XDR le añades resistencia a todos los inyectables de segunda línea, aquí es donde cae al 30%. Y a partir de ahí todo lo que le añada ya no empeora el pronóstico. O sea que cuando tú ya tienes XDR más resistencia a todos los inyectables de segunda línea, da lo mismo lo que le sumen la etionamida, la cicloserina, el PAS, el etambutol, la piracinamida. Son los que condicionan el pronóstico. ¿De acuerdo? Y aquí se mete en una supervivencia del 30%. Señores, el 30% es lo que se curaba cuando no dábamos tratamientos. La curación espontánea de la tuberculosis. Y a estos enfermos les estamos metiendo a veces tratamientos que valen $100.000 y que meten 8 o 9 antibióticos tremendamente tóxicos. Es algo que nos tiene que llevar a considerar. Por lo tanto, cuando nos enfrentemos a la MDR, debemos saber, o a la tuberculosis, de qué manera se va empeorando el pronóstico. Porque no tiene que ver con las clasificaciones que nos han dado hasta ahora. Por supuesto, el mejor pronóstico la tiene la tuberculosis totalmente sensible. Empeora el pronóstico cuando aparece la resistencia a la rifampicina, no la MDR. La MDR no empeora el pronóstico, lo empeora por la resistencia a la rifampicina. La resistencia a la isoniazida no te condiciona ningún peor pronóstico que cuando ya la llevas a la rifampicina. ¿De acuerdo? Luego, la resistencia a la rifampicina tiene el mismo pronóstico que la MDR, luego es la rifampicina. Después de la MDR, el que viene es la resistencia a las quinolonas, no la XDR, como hemos visto ahora. MDR, un poquito peor pronóstico. Luego ya viene, por supuesto, la XDR, ¿de acuerdo? Y luego viene la XDR con todos los inyectables de segunda línea. Pero hay una cantidad de drogas que yo llamo comparsas que no añaden nada al pronóstico. Estamos hablando, todo el mundo sabe que no me gusta la cicloserina, que no me gusta el PAS, pero por si a alguno no le quedará claro, pues lo vuelvo a repetir ahora. No añaden nada al pronóstico, ¿de acuerdo? Y al final, estos y la TDR tienen prácticamente el mismo resultado. En cualquier caso, ¿se nos está haciendo incurable? No, porque con un adecuado manejo de los fármacos y recursos disponibles siempre existe una posibilidad importante de curación. Miren ustedes que hace un rato hemos hablado de los TDR. Saben ustedes la definición no aceptada, pero todo el mundo le gusta tenerla de TDR, que son los resistentes a los 4 grupos, a los orales de primera línea, a las quinolonas, a todos los inyectables y también a la etionamida, a la cicloserina y al PAS. Eso sería un TDR. Bueno, pues en la región hay experiencias muy buenas, como la que está teniendo Perú, como algunos pacientes de Ecuador, como algunos otros pacientes que con pacientes con TDR
tienen tasas de conversión bacteriológica del 85 al 90% con una triple asociación que es mágica, que es clofazimina, linezolid y meropenem o imipenem. O sea, y son TDR, pero se pueden curar. Es un problema de recursos y de buen manejo clínico. Por lo tanto, ¿se nos está viendo incurable? No, no, siempre. O sea, yo he visto a veces, y me da mucha pena, categorizar a un paciente de incurable. Es muy fácil hacerlo, porque realmente enfrentarte a un paciente con XDR o con TDR, ármate de valor. Consigue la plata, consigue los fármacos, consigue que lo tolere, pero nunca podemos darle la etiqueta de incurable. Creo que no es ético para el paciente, ¿de acuerdo? Esto, en esas dos publicaciones donde hablan del mal pronóstico, yo publiqué esta editorial donde me opongo sistemáticamente y razono a que se pueda etiquetar de incurable a un paciente, ¿de acuerdo? Y pongo claro que conforme aumenta el patrón de resistencias, empeora el pronóstico, pero nunca podemos aceptar la palabra incurable porque todos tienen una chance, una suerte de poderse curar. Y en la región también tenemos una buena experiencia. XDR en Perú, manejo comunitario, curación 60%. ¿De acuerdo? Manejo comunitario. Luego podemos ver que lo podemos curar. Pero es obvio que en los últimos 4, 5, 6 años, con la XDR y con la llamada TDR, hay pánico. Tanto pánico que en marzo la portada de la revista Times trajo esta foto. Todo el mundo habló de ello. Contagion. Estaba hablando de un paciente TDR de Mumbai, de la India, y hablaba de cómo no se podían curar. Incluso en el Reino Unido, que están tremendamente preocupados, han hecho un link donde se puede conectar con el gobierno para que le digan qué puede pasar. O sea, todo el mundo está más o menos, como decimos los latinos, acojonado por este tema. Y es lógico que lo estén. ¿Por qué? Porque ahora mismo es que se estima que hay 630.000 casos prevalentes de MDR en el mundo. Alrededor de 450.000 nuevos casos, que no son pocos. Y cuando vemos la distribución de los casos de MDR entre los nuevos casos, el porcentaje, podemos ver aquí que el 3,7% de los nuevos casos de tuberculosis ya tienen MDR. Pero yo quiero resaltar una cosa, fíjense ustedes, cuanto más azul, más MDR. ¿Qué ocurre en la región de las Américas? Pues que afortunadamente en la gran mayoría de la región no tenemos una mala situación de MDR, ¿de acuerdo? Pero algunos países como Ecuador, Perú, Guatemala, República Dominicana, sí están un poquitín peor, ¿de acuerdo? Pero pueden ver ustedes que el mundo es muy dispar. Hay zonas del mundo donde no hay casi MDR y otras zonas del mundo donde hay bastante MDR. Entre los nuevos casos. Y lo mismo ocurre entre los casos previamente tratados, donde la tasa media de MDR es del 20% y en América Latina pasa lo mismo. En la actualidad ya se han publicado o han reportado 91 países casos de XDR. 91, que son muchos. Pero la gran mayoría de los que no lo han reportado es porque no tienen métodos diagnósticos para detectarlos. Y recuerden, no se olviden que la XDR es un diagnóstico de laboratorio. Ténganlo en cuenta, porque no siempre la correlación clínica de los test de laboratorio es la misma. Luego tú le puedes llamar XDR, pero a lo mejor clínicamente puede que responda a alguna quinolona y el pronóstico es completamente diferente. En cualquier caso, otra vez, completamente diferente entre todos los países del mundo. ¿Qué es lo que ha condicionado que algunas zonas del mundo tengan más MDR o XDR y otras no? Clarísimamente lo ha condicionado el mal manejo. No se olviden que esto es un problema hecho por la raza humana, hombres y mujeres trabajando en tuberculosis. En tuberculosis, la resistencia a drogas es siempre la expresión de un mal manejo individual o colectivo de los enfermos. Y a mí me gustaría revisar muy brevemente qué es lo que ha ocurrido en la región de América Latina en los últimos años en las publicaciones. Además, avalando cómo el buen manejo o el mal manejo, yo no digo ahora, no se sientan aludidos, estamos hablando del pasado, porque casi todo esto viene como prevalencia. El mejor ejemplo, El Salvador, para mí uno de los mejores programas ejecutándose en los últimos 15 años. Aquí tenemos una publicación International Journal donde se hablaba de que la MDR primaria era de un 0,3%. En la siguiente encuesta que se ha hecho, el surveillance que se ha hecho, 0%. El Salvador cada año tiene 1 o 2 casos de MDR. Le pueden hasta llamar Pepito, Juanito, como quieran, porque son casos nominales. Buen programa durante los últimos 20 años. Nuestros amigos cubanos que están aquí, lo mismo, excelente programa. Aquí tenemos a Antonio Marrero, el jefe de programa, que ha sido durante muchos años. Aquí tenemos la relevancia de un buen programa, 0,3% en esta buena publicación de MDR inicial en Cuba. Lo mismo con Chile, todos conocidos por todos, un excelente programa,
0,45% de MDR. ¿Por qué? Porque lleva 20 o 30 años ejecutando un buen programa. O sea, siempre es el reflejo de lo que se ha hecho. Seguimos. Nicaragua. También sabemos que con sus debilidades actuales es un programa que se ha ejecutado bien en los últimos 20 o 25 años. Ahí tienen la tasa de MDR primaria, 0,6%. México, un poquito diferente, un poquito peor. Esta publicación muy reciente es una publicación muy buena porque además es nacional y nos habla de una MDR primaria del 2,8%, un poquito mayor, pero bueno, para un país tan grande como México sigue estando bastante bien. Lo que pasa es que no se olviden que en países tan grandes como México, o también como Brasil, la situación no siempre es la misma en todos los lugares, porque, por ejemplo, tenemos esta publicación no muy antigua en Chiapas, donde probablemente algunas zonas de México tienen peor situación, ligada probablemente a peor ejecución de los programas. Guatemala, un antiguo estudio, pero ya hablaba, fíjense que este estudio tiene 13 años, de que Guatemala iba para arriba, como de hecho está ahora, porque ya hablaba hace 13 años de que estaba en el 3%. ¿Por qué? Porque probablemente Guatemala ha podido tener problemas en la ejecución del programa. ¿Qué ha ocurrido con Haití? Este es el primer estudio que demostró una asociación de la MDR con el VIH, donde en Haití, por supuesto, era en centros de referencia, con lo cual puede tener un sesgo. La MDR primaria no era relevante en los VIH negativos, pero era muy relevante en los VIH positivos. Fue el primer estudio que empezó a hablar de que, cuidado, que puede haber una correlación entre la MDR y los VIH. Todos conocemos en Perú, luego además creo que nos lo va a mostrar Antonieta, que es lo que está pasando, pero en Perú sí que lleva años ejecutando un buen programa, pero tendremos que analizar por qué la MDR primaria ha seguido aumentando. ¿De acuerdo? Porque se nos está yendo a niveles un poquito preocupantes. ¿Qué ocurrir, por ejemplo, con República Dominicana, que todo el mundo lo pone como un hotspot, como un punto caliente? Vale 6,6%, pero ese estudio tiene ya casi 20 años. No sabemos qué es lo que ocurre ahora. Pero probablemente no ande muy allá, ¿eh? No ande muy allá. Porque cuando analizamos los fracasos que se tienen y todo lo que tenemos en terreno puede que ande por ahí. ¿Por qué? Porque República Dominicana lleva ahora 10 años, 8, 9 años de buen programa, pero no fue esa realidad durante 20 o 30 años. Se está pagando. Y ya, por supuesto, los hotspots totales se los está llevando Ecuador, que todos sabemos, fíjense esta publicación, que ya tiene 13 años, y aunque eran de centros de referencia, ya hablaba de una MDR primaria del 8,7%. Por eso esa tasa que se estima para Ecuador de alrededor de un 6% puede que sea cierta. Y bueno, puesto que está aquí nuestro amigo César Moreira, pues dedicado a él, cuidado, que tú no fuiste colaborante, tú fuiste de los que curaste a ellos, pero ya Buenaventura prometía. Y ahora mismo Buenaventura tiene probablemente la mayor tasa de MDR primaria de toda la región, 9,9%. ¿De acuerdo? Pueden ver ustedes que es un reflejo de la ejecución de los programas a lo largo del último tiempo. Esta no es la realidad de Colombia, la realidad de Colombia es mucho menor. ¿De acuerdo? Pero todos sabemos que ha habido problemas. Y ahora, por ejemplo, Colombia está ejecutando un muy buen programa en los últimos 8, 9 o 10 años, pero yo no sé qué pasó antes, sobre todo en zonas concretas. Es cierto que cuando tú tienes tanta MDR, tienes que analizar otros factores como transmisión, cepas altamente virulentas, control de infección, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, en la región tenemos mucha evidencia de que la tuberculosis o la MDR es una expresión del mejor o peor manejo que puede haber de los enfermos. Por lo tanto, este es el mensaje más importante de todos. La primera prioridad para luchar contra la MDR es no inviertan ni un solo dólar en drogas de segunda línea si no tienen un buen programa de drogas de primera línea. Quiero decir, si ustedes no tienen un DOT de calidad que asegure que los pacientes se curen. ¿De acuerdo? Y esto, lamentablemente, ya no lo digo en la región, pero en muchos países ocurre. La MDR se ha puesto de moda, es sexy. Y entonces a la gente le gusta gastar plata en la MDR. Y muchas veces a expensas de debilitar los programas, y eso es un tremendo error. Pero claro, si tú ya aseguras que tienes un DOT de calidad, también tienes que manejar bien los pacientes con MDR. Porque esta es la auténtica realidad de lo que dice la OMS. Globalmente en el mundo, tan solo se está ofreciendo tratamiento al 20% de los pacientes con MDR. Al 20%. Y se están curando la mitad. Luego, de cada 100 pacientes con MDR en el mundo, estamos curando a 10. Eso nunca va a tener impacto epidemiológico. Luego, por supuesto, que la primera prioridad tiene que ser ejecutar mejor los programas, fortalecer los programas. Pero, por supuesto, no podemos dejar de lado bajo ningún concepto a los pacientes con MDR, que aparte de que tienen un beneficio individual, es que están transmitiendo. Si nosotros sobre 100 pacientes solo curamos a 10, eso es como si no hiciéramos nada. Vamos a conseguir tan solo beneficios individuales. ¿Ok? Y esta es, por ejemplo, la estimación que da la OMS de los pacientes que estiman que tienen MDR y cuánto entran a tratamiento. Tenemos
entre los 27 de alta carga a 2 países aquí representados, Perú y Brasil, que afortunadamente son de los que más están metiendo. Y probablemente aquí ustedes, por los que está aquí el jefe de Brasil y el jefe de Perú, ven que a lo mejor puede que sea más, y estoy completamente convencido. No se olvide que esto es porcentaje sobre estimaciones. Las estimaciones están, en mi opinión, muy gordas, muy sobrecargadas. O sea, pero ustedes, por lo menos, es un buen ejemplo de que en la región se está haciendo muy bien, de las zonas que mejor se están haciendo. ¿De acuerdo? Y luego después, yo también, Mirta, luego tú nos lo explicarás. A mí me cuesta mucho trabajo aceptar esto que dice la OMS, pero tú lo sabes mejor. Y es que globalmente en la región de las Américas tan solo se está curando el 50% de los pacientes con MDR. Y mi sensación es que se curan más. Otra cosa es que a lo mejor luego hablemos que es sobre casos estimados, pero esto no debería ser sobre casos estimados, ¿de acuerdo? Pero realmente, si esto es cierto, realmente la región está haciendo buena detección, está ofertando buenos tratamientos, pero no está curando bien. Y yo, que me pateo la región, no es la realidad que veo. Yo creo que la región es una... Ahora mismo, además yo he estado durante muchos años en el Comité Luz Verde y les puedo asegurar que con una diferencia abismal, la mejor región de la OMS en el mundo es la América Latina, donde tiene un Comité Luz Verde regional muy bien establecido, donde tiene muy buenos expertos trabajando y los programas funcionando bien. Y ahí no es porque lo tenga que decir, pero la labor de Mirta ha sido fundamental en los últimos años. ¿De acuerdo? Bien, para terminar, las prioridades de un programa nacional pensando en cómo proteger la MDR para el futuro sería, ¿de qué manera, porque me pidieron presente y futuro, de qué manera puedo garantizar un futuro optimista en MDR? ¿De qué manera? Pues yo he pensado de una manera muy simple, me gusta pensar de manera simple, como somos casi siempre los hombres, ¿no? Pensando simples. Evitar la MDR primero. Para evitar la MDR lo tengo claro. Lo que necesita son buenos esquemas primarios. Conocemos que este es el buen esquema primario, todo el mundo de acuerdo, pero no se olviden que este esquema tiene ya más de 30 años. Este esquema fue diseñado cuando no había resistencias en la comunidad. Por lo tanto, es un esquema bueno, pero viejo. Y a este esquema, como yo digo, hay que blindarlo, hay que protegerlo. En mi opinión, con 2 medidas. Primera, tratamientos diarios. Y si no das tratamientos diarios, en la fase de continuación al menos 3 veces por semana. ¿De acuerdo? Diarios siempre en la fase intensiva y en la fase de continuación 3 veces por semana, pero preferibles diarios, no se olviden. Y segundo lugar, no se les ocurra, estoy completamente convencido, aunque no hay una evidencia clara que lo razone, mudar a un paciente con baciloscopía positiva a la fase de continuación. Porque los pacientes con baciloscopía positiva, la gran mayoría, vienen cargados de resistencias de isoniazida. No se olviden que la isoniazida es el fármaco que más mata en las primeras semanas. Si ustedes tienen resistencia a la isoniazida, probablemente va a ser más resistente o más positivo al final del segundo mes. No se les ocurra cambiarlo. Por lo tanto, la propuesta debería ser toda la fase intensiva, o por lo menos el etambutol, hasta que tengamos baciloscopía negativa o durante todo el tratamiento. Y aquí no lo he puesto porque sería muy agresivo. Yo estoy convencido de que probablemente el mejor tratamiento categoría 1 ahora mismo debería ser 6 meses con las 4 drogas. Porque además no se olviden, si hay baciloscopía positiva, todavía piracinamida trabaja. ¿De acuerdo? Luego le podemos añadir al etambutol, operacionalmente es mucho mejor seguir con las 4 drogas. Y ya hay regiones o países de la región que lo están haciendo. Esto se llama, tenemos un buen esquema, pero está debilitándose. ¿Por qué? Porque viene cargado con mucha resistencia a la isoniazida. Hay que protegerlo. Y, por supuesto, la segunda gran medida, el DOTS. ¿De acuerdo? Porque todavía sabemos que el DOTS ha mejorado mucho en la región, pero todos reconocemos aquella frase del FlexiDOTS. ¿De acuerdo? Y el FlexiDOTS sigue siendo, lamentablemente, a veces demasiado frecuente. Esto sería para evitar la MDR. ¿Y qué hacer para evitar la XDR? Recuerden, la MDR la podemos curar. Es difícil de tratar. El problema es que la XDR es difícil de tratar y de curar. Esa es la diferencia, lo hemos visto antes. Pues lo mismo, diseñar un buen esquema estandarizado con drogas de segunda línea. Y en la región tenemos muy buenos esquemas. Siempre incluyen un inyectable de segunda línea, que habitualmente es la canamicina o la capromicina, ¿de acuerdo? Incluyen una fluoroquinolona, que suele ser la levofloxacina, incluyen la etionamida e incluyen la cicloserina. Es un buen esquema, pero ese esquema está soportado, recuerden al principio de la charla, por la actividad de la quinolona. Y yo necesito saber qué pasa con la quinolona ahora mismo en los pacientes que van a recibir los esquemas estandarizados. O sea, yo creo que toda la región necesita tener una vigilancia sistemática, ¿de acuerdo?, de qué pasa con las resistencias a las quinolonas en los pacientes con MDR no recibiendo quinolonas previamente para tuberculosis. La han podido recibir porque tenían una infección urinaria o porque tenían un catarro. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay algunos países en el mundo como la India o China donde en algunas zonas
los pacientes nunca tratados con quinolonas, cuando son MDR ya el 25% son resistentes a las quinolonas. En ese caso concreto, el esquema estandarizado con drogas de segunda línea ya no es el ideal y va a amplificar. Luego, los esquemas estandarizados de la región, buenísimos todos, pero hecho en falta saber qué está ocurriendo con la quinolona, que es la que le da el éxito o el fracaso al esquema estandarizado con drogas de segunda línea. Luego, asegurar ese esquema, como hemos dicho antes con el categoría 1. Y, por supuesto, otra vez, un buen dose. Aquí todavía es mucho más importante, porque los pacientes recibiendo drogas de segunda línea están recibiendo drogas tóxicas y mal toleradas. Y desde luego, si yo fuera un paciente, me tendrían ustedes que convencer para que me lo tomara una vez que yo no tuviera síntomas, que seguro que no me iban a convencer. Entonces piensen en eso. Piensen si ustedes, una vez que ya tienen baciloscopía negativa, cultivo negativo, y encima no tienen síntomas, se van a seguir pinchando todos los días o se van a seguir tomando la etionamida y vomitando. ¿De acuerdo? O sea, entonces es muy importante garantizar la adherencia. Y ya para terminar, yo creo que, además, englobando lo que creo que la región debería hacer para evitar la progresión desde la tuberculosis sensible a la tuberculosis MDR y a la XDR, se resume en esta diapositiva. A todos los casos nuevos habría que darles ese esquema. ¿Pero cómo? Blindándolo, bloqueándolo. ¿De acuerdo? No pasando nunca a la fase de continuación si tenemos baciloscopía positiva y siempre diarios o, en segunda fase, si quieren dar intermitente, 3 veces por semana. Con este esquema yo puedo tener que se me curen, contentísimos. Pero si no se me curen pueden ser recaídas, abandonos o fracasos. Todos ustedes saben que las recaídas y los abandonos tienen una tasa más incrementada de MDR, pero no muy elevada. Mientras que los fracasos sí. Da lo mismo. En las actuales condiciones de la región, a todos hay que hacerles test moleculares de detección de resistencia a la rifampicina, que por otra parte van a ser el gold estándar en los próximos años con respecto a los test no moleculares. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos dos soluciones. La primera, que sea MDR. Si es MDR, sistemáticamente todos hay que testarle las quinolonas. Y también la inyectable de segunda línea, pero a mí la inyectable de segunda línea me preocupa menos. Lo voy a retirar antes, tiene mucha menos resistencia en la comunidad. La quinolona, ¿de acuerdo? Y si es MDR, un tratamiento estandarizado con drogas de segunda línea. Y si es sensible, todavía me tendrán que explicar qué hace ahí el categoría 2, una vez que tengo test moleculares para rifampicina. Porque si es sensible, le puede volver a repetir el categoría 1 sin tener ningún tipo de problemas. ¿De acuerdo? Yo creo que hemos hecho una visión de cómo estamos hablando de una epidemia en la que día a día vamos aprendiendo y al final yo quiero que nos quedemos con estos 3 grandes mensajes. ¿Es un reto? Sí, importante a nivel mundial. Pero en segundo lugar, nunca acepten la incurabilidad y que se les quede en la mente esto. La MDR es difícil de tratar pero fácil de curar. La XDR es difícil de tratar y de curar, pero se puede curar. Es un problema de recursos y de buen manejo. Si ustedes tienen $100.000 por paciente, lo van a curar. Y el mejor ejemplo ahora es el tratamiento estandarizado que está haciendo el grupo de Antonieta Alarcón en Perú para los pacientes que fracasan al categoría 4, al estandarizado de segunda línea, donde de manera sistemática se les están dando las otras drogas. Y me contaba hace un rato que tienen un porcentaje de conversión del 75% en 2 o 3 meses. Luego, no son incurables. Y en tercer lugar, no se olviden, no piensen en MDR si no fortalecen el programa, ¿de acuerdo?, con el buen manejo de los casos iniciales. Muchas gracias.